Podcaster al aire. Bienvenidos a nuestro 7º capítulo donde vamos a aprender y vamos a tocar esos temas muy importantes. Les saluda Katy Sosa. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Katy. Muchas gracias por estar con todos nosotros una vez más en otro capítulo de Podcasters. Así es, Alex. Fíjate que hoy vamos a tocar un tema en el cual yo sé que nos tocó pasar en aquellos tiempos cuando fuimos estudiantes de 9º grado, bachiller. Vamos a hablar nada menos que del bullying, Alex. ¿Te tocó sufrir bullying a ti? Fíjate que es un tema bien interesante hoy en día porque pues antes no se conocía como bullying. Sí. Y pues ahora sí, y es una forma bien distinta de ver las cosas. Me parece que en la actualidad la importancia de saber identificar este tipo de cosas es como una alerta para saber si algo está pasando, si los jóvenes necesitan ayuda. O si es algo que simplemente te va a ayudar a crecer, porque son problemas que al final, pues, si tenés una actitud buena, te hacen ser más fuerte. Pero sí, el bullying me parece que es un tema bastante interesante para desarrollar el día de hoy. Así es que vamos a poner en la mesa nuestras ideas, los recuerdos, y pues el espectador y el oyente que se hagan su propia conclusión al fin. Así es. Fíjate, Alex, que para empezar, el bullying es un acoso o agresión por ejercer en otra persona. Esto pasa haciendo un bullying. Concretamente, los investigadores lo han definido como una serie de amenazas, ya sea en niños, jóvenes, incluso hasta en adultos, aunque es muy difícil de creerlo, ¿verdad? Como decir, ¿por qué un adulto va a sufrir bullying? Claro que sí, porque hay diversas maneras de cómo pueden hacerse el bullying. Entre ellas está el bullying físico, el psicológico, el verbal, el sexual y el social, y también está el ciberbullying, o mejor conocido como bullying cibernético. Sí, fíjate que yo entiendo, te voy a hablar de mi experiencia de hace muchos años. Porque aquí, como me ven, tengo muchos años. Pero en 20 años atrás, 25 años atrás, no era conocido como bullying, sino que era entendido como un proceso en el que todos los jóvenes, pues, siempre se pasaba, y lo puedes ver en series de televisión de los 80, de los 90, donde esto se da siempre en las escuelas o en las instituciones, que es que un grupo de compañeros se unen y molestan a otro y atacan pues las debilidades. Sí. Antes no era conocido como bullying, sino que era como, pues hay un grupo de personas, de niños o jóvenes, que siempre se encargan de molestar a los aparentemente más débiles, ¿verdad? Y más cuando son nuevos, los niños. Ajá. Que llegan a un centro escolar y ahí viene el nuevo, hay que hacerle esto y lo otro. Sí, pero antes era como, ya sabías que ibas a pasar esa clase de vivencias, o ibas a verlo también, si no es que ibas a ser víctima de ello, o te ibas a convertir en victimario también. Sí. Entonces, porque eso dependía a qué grupo pertenecías en la escuela o en el colegio. Entonces, antes era como bien común. Era bien común y no se le ponía la atención que se debía, porque era como algo bien normal. Y como antes en las instituciones era válido que, pues, antes lo hablábamos en unos capítulos atrás, que los profesores te castigaran físicamente o verbalmente. Entonces, eso viene desde pues, muchísimo antes. Ahora tiene un nombre y se llama bullying, y lo conocemos como algo bien peligroso, y ya se han dado casos pues hasta de suicidios por recibir estas prácticas. Sí, Alex, es que la verdad que nosotros, bueno, quizás muchas veces hemos practicado incluso el bullying con solo, como ya decíamos, está el factor del verbal. Con una palabra que tú estés hiriendo a otra persona, no sabemos cómo va a afectarle a esta persona, y ya se convierte en bullying para esta persona. Porque si tú le dices a alguien, es que tú eres gordita, o sea, nosotros quizás lo decimos de una manera, quizás para no afectarle a ella, pero nosotros no sabemos cómo está la autoestima de ella, y ya eso ya empieza a generarse un problema en ella, quizás un problema hasta quizás decir no, entonces para que no me digan gordita voy a empezar a rebajar, y ellos caen en una enfermedad como es la bulimia. Entonces desde ahí ya empezamos nosotros quizás a hacer un poco el bullying, ¿no crees? Sí, la verdad es que como ahora lo identificamos y ya se sabe que es una problemática, en comparación de antes, que era como, se veía como algo normal, era como, pues siempre se pasa en las escuelas este tipo de cosas. Pero como las generaciones van cambiando y nos vamos
haciendo como más susceptibles, más empáticos, más sensibles también. Y ahora cuidamos mucho la salud mental y se trabaja mucho para ello. Entonces se ha identificado con este nombre de bullying. Y llama la atención que cuando lo identificas y sabes qué está ocurriendo, pues es una señal de alerta para erradicarlo o hacer algo y que no pase a más. Porque como te dije, las generaciones van cambiando y pues la sensibilidad ahora como que es más a flor de piel, digámoslo así, por la generación de cristal y todo esto que está surgiendo. Entonces, gracias a ello también pues se ha dado el manifiesto de que existía esta problemática que antes se veía muy normal, que pues si lo pensamos ahora, pues realmente abusar o agredir o aprovecharte de las desventajas o de la apariencia de otra persona para burlarte o para hacer chiste de ello, pues no está nada bien, ¿verdad? Vemos ahora las consecuencias de muchos jóvenes que pues a raíz de eso, imagínate que mencionaba vos el ciberbullying, que era solamente como hostigarte a través de las redes, pero es algo que te queda penetrado en tu autoestima, en tu mente, que puede llegar a conclusiones realmente trágicas. Sí, quizás en esa parte también pues las personas van creciendo con ese miedo, como mencionaste, del hecho hasta de salir a la calle, ya no tener esa confianza, y ya empieza ese trauma en las personas porque hay muchas de ellas que ya no se sienten seguras, si andan solas en las calles tienen que andar acompañados, pero es por lo mismo porque en las redes sociales muchas veces llegan mensajes de personas desconocidas y ya está haciendo esa agresión, ¿verdad? Una agresión también psicológica para ellos. Sí, imagínate cuánta presión puede haber en una persona que, pues, digamos que tiene una condición física un poco débil y que venga un grupo de personas y empiece a burlarse de ellos. O sea, no lo hacen en una sola persona, sino que son 5, son 3 atacando a uno solo y pues no está nada bien. Creo que no es debido hacer eso porque en determinado momento pues puedes ser víctima o después de ser victimario te vas a convertir en víctima, ¿verdad? Porque pues todo da vuelta. Sí. La práctica también creo que tiene mucho que ver con la formación que tenemos en casa. Por ejemplo, es un reflejo de los jóvenes y de los niños que si hay violencia en su hogar, esto lo van a manifestar dentro de las instituciones. Estamos hablando más o menos edades entre los 8 años en adelante, sí, hasta los 15, 16, aunque se dan casos, como vos lo decías, en adultos también, sí, que quizás es un poco más diplomático, digámoslo así, pero se da. Hay personas mayores que han sufrido de bullying y que quizás no han querido aceptarlo porque piensan que es algo que es para jóvenes, pero realmente lo están sufriendo y eso genera un trauma psicológico y pues un deterioro de la salud mental. Creo que hay que tener como bien en cuenta cuáles son los parámetros que te van a llevar a eso o que te están haciendo sufrir eso para buscar una solución. Sí, Alex, la verdad que como tú dices, tiene mucho que ver con los padres, también con los maestros en los lugares de sus centros de estudios, porque hay que saber detectar cuando un niño está siendo llevado a este proceso de bullying. Los niños empiezan quizás a ya no querer ir a estudiar porque ya no se sienten cómodos, bajan en sus notas, se encierran en su mundo, a no tener amistades, a no relacionarse porque están con el miedo. Sí, fíjate que yo recuerdo que en mi época de estudio pues era bien común ver estas actitudes en casi todos los niños, ¿verdad? Siempre había una selección de grupitos como los más populares, creo que todavía se da, los más populares, los nerds, y que casi todo el mundo les hacía burla a los nerds, sí, los más fuertes, los malos, ajá, y era, te lo voy a decir así, algo bien normal. O sea, yo llegué a ver casos como de pues ponen a un compañero boca abajo en un barril, cositas así, sí, que hoy en día que le cortan el pelo, o que también, le cortan el pelo, que le ponen o las chicle, niñas que les ponen chicle y se lo cortan. O sea, sí, son una serie de cosas que creo que crecimos viéndolas y tomándolas como muy normal, sí, muy normal. Pero en el proceso quizás de nuestro crecimiento identificamos que no son prácticas normales que te van a hacer un pensamiento sano. Pues mira que la psicología ahora y la salud mental, que también está
muy de moda y también se está haciendo mucho énfasis en ello, han logrado detectar que estas prácticas que antes eran normales, pues ahora dañan la moral, dañan tu autoestima, y que pues a raíz de los casos que se han dado de a veces suicidios o de asesinatos entre jóvenes por este tipo de cosas, pues se le ha puesto más atención, cosa que años atrás no se hacía, pues era como... Pues, lo veían normal. Hasta los profesores era como, sí, esto es normal, ¿verdad? Pero pues hacemos conciencia que no, ¿verdad? Que eran prácticas, quizás todos crecimos con esa fuerza de voluntad de decir, esto es algo que vamos a pasar y que lo tenemos que aguantar y superar. Pero realmente hay personas que no tienen esa fuerza. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una personalidad un poco débil y que no va a tolerar este tipo de prácticas? Entonces es ahí donde viene quizás el deterioro de la salud mental del individuo y pues la depresión, suicidio y todo lo que conlleva eso. Sí, Alex, pero ¿cómo podemos detener el bullying? Pues es de hablar con una persona que ya sufrió este proceso, pero pudo salir adelante. Son opciones en las cuales uno puede buscar ayuda, hablar con una persona adulta, más que todos los niños, tener quizás esa confianza, ¿verdad? Primeramente en los padres, y también los padres saber escuchar desde el principio que le dice, hijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo la escuela? Empezar a tener esas conversaciones para ver cómo está siendo tratado su hijo. Quizás los padres también tener alguna comunión, ya sea con diferentes padres, entre ellos siempre hay alguna plática que otra donde mencionan cómo están siendo tratados, y ahí es donde uno puede empezar a tener esas conclusiones y también ser bastantes observadores con sus hijos. Si ellos han bajado de notas, quizás cuando sus hijos eran de los que llevaban solo 10 y ahora hay un desánimo en su estudio, desde ahí hay que tener mucha atención para ver qué es lo que está pasando con sus hijos, ¿verdad? Dentro de la escuela o en otro lugar. Sí, fíjate que eso es bien interesante porque siempre, aunque la víctima de bullying no lo diga, pero lo expresa corporalmente o lo expresa con sus cambios de actitud. Y pienso yo que es ahí donde los padres deben de estar atentos, sí, en el caso de los jóvenes, para que este tipo de señales les digan, aquí está pasando algo. O sea, está ocurriendo algo que debe de ser tratado. En este caso, pues creo que hay jóvenes que bajan su ritmo escolar o ya no quieren asistir a la institución. Su autoestima también. Y es por eso mismo. Fíjate que la tolerancia también y la paciencia de los padres ayuda muchísimo a que el joven o la persona que está pasando el problema pueda hablarlo, pueda platicarlo. Porque muchas veces es como... aceptarlo cuesta. Digamos, hay alguien que dice, yo estoy sufriendo bullying, pero me da vergüenza decir que soy víctima de eso, entonces no lo voy a decir por no parecer débil. O por miedo, muchas veces también no se atreven a hablarlo porque dice, es que si yo le digo a la maestra que me están molestando, los niños más me van a molestar más, ¿verdad? O va a ser más grave el problema. Entonces también muchas veces los estanca el miedo a hablar. Sí, es bien importante que la ayuda familiar esté bien de la mano en lugar de, pues, amedrentarlos con, wow, bajaste el ritmo de notas, te voy a castigar, o sea, no, es una señal de que está ocurriendo algo. Sí. De que hay que tratar eso, de investigar. Y pues para eso están, o sea, eso no está oculto, o sea, lo demuestra tu cuerpo, lo demuestran tus acciones. Entonces, cuando está ocurriendo un problema, creo que los padres deben de estar bien alertas. En el caso de las personas mayores, porque si se da, puede ser pues siempre en la familia, o si ya alguien es independiente, pues los amigos también detectan eso. Por ejemplo, una persona adulta se aísla y pues han habido casos que borran todas sus redes sociales, sí, desaparecen así completamente de todo su entorno de amigos, y es porque algo está ocurriendo. La importancia también de saber cómo utilizar la salud mental, de darle ese interés, algo que antes quizás no se hacía, que era como pues tenés que aguantar y punto, ¿verdad? Entonces ahora no, ahora creo que hay bastantes metodologías para poder practicarlas y tener una buena salud mental, y hay bastante ayuda. O sea, se ha vuelto bastante popular el poder pertenecer a un grupo de ayuda que te dice cómo sobrellevar esta problemática. Así es, Alex. Y también, como mencionaste, aquellos niños que se vuelven agresivos con otros,
También hay que prestar mucha atención cuando ellos son, que no pueden estar con otros niños porque empiezan a pelear, porque empiezan a ser agresivos, porque ya ellos muestran una actitud bastante violenta con otros, y es ahí también donde los papás tienen que tener una responsabilidad y saberlos educar y decirle lo que está bien y lo que está mal, porque pues si se le deja que el niño siga siendo violento, lo que está generando es que en él crezca más eso, y con otros niños pues él vaya a ser quien vaya a agredir a otro. Sí, fíjate que se da también que puede ser una actitud repetitiva. Por ejemplo, el padre del niño o la niña hizo bullying en su época, cuando no se definía que era bullying, y eso lo va a replicar, o sea, va a decirle al niño quizás, hace lo mismo, no te dejes, sí. O sea, en lugar de enseñar a dialogar o a resolver problemas de la mejor manera sin ser violento o atacar la moral del otro compañero. Es una práctica también que viene como de herencia. Eso creo que también tiene mucho que ver cuando pues quizás hemos sido practicantes de un bullying y lo replicamos con nuestros hijos a la hora de que por decirle que se defienda haga tal acción, ¿verdad? Sí. Entonces eso lo está llevando al jovencito a hacer la misma práctica y a replicarlo con los demás compañeritos, ¿verdad? No sé, es como algo que se va transmitiendo. Entonces vemos que la importancia de conocer ahora por qué se define como bullying, cuáles son las causas, qué es lo que nos lleva a eso, y conocerlo de primera mano para saber quizás que lo estás haciendo sin tener un conocimiento así de causa, pero también hacer énfasis en que y saber que pues son prácticas que no te llevan a nada, al contrario, te llevan a un problema que va a erradicar en algo más doloroso. Sí, fíjate que también eso, como mencionabas, los padres de alguna manera no se percatan que con solo el hecho de decir, ¿y vos por qué no le pegaste? Y el niño, pues a veces son niños que no están acostumbrados a hacer eso, que para ellos no es que tuve miedo y le dijiste a la maestra, no, me dio pena. Pero también los padres empiezan a usar esas palabras de decir, si él te pega, vos pegale, si te quita el pan, vos quítale algo. Entonces ya viene esa defensiva y ya se está creando eso, ¿verdad? Y lo peor es que el niño va para grande, va a ir creciendo y con ese dicho que es ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Entonces el niño pues obviamente va a ir creciendo con eso, y los padres también caen en ese error. Sí, fíjate que estaba recordando en mi época de bachillerato que se hacía algo, creo que esto es una práctica que se hace todavía, se hacía mucho en el colegio, que de repente te agarraban el bolsón y le daban vuelta, sí, te lo escondían arriba del cielo falso, te sacaban los cuadernos y los ponían en el basurero, sí. O sea, ese tipo de cosas y otras que son acciones que realmente dan risa cuando uno se acuerda, pero conllevan a esa parte. Imagínate, sí, que hace llorar al niño. La víctima de esa acción, o sea, es un trauma, la verdad, sí. Porque le bajas la moral, la autoestima, quedas como en ridículo ante todo el mundo, y eso, quieras o no, está pues dando una formación mala en su salud mental. Imagínate, pues antes era bien normal y bueno, a mí me da risa cuando me acuerdo, porque realmente era como... ¿Qué te hacían? Era espectador. Pero creo que todos fuimos víctimas de que nos escondieron el bolsón y todo. Yo lo tomaba como una acción que me daba risa. O sea, cuando de repente te pasaba y era como, ¿dónde está mi bolsón? O me lo amarraron al pupitre, o te amarraban las cintas al pupitre. Entonces era como, si no tienes una actitud, digámoslo así, positiva o algo, es como lo vas a tomar como algo bien negativo y te vas a deprimir y ya no vas a querer estudiar, ¿verdad? Sí. De ahí las deserciones escolares y todo lo que conlleva eso. Pero imagínate, ahora hay tanta facilidad para poder decir, está pasando eso. Bueno, y los maestros también creo que identifican. Podcasters al aire.
Sí, fíjate que yo recuerdo que estaba en 6º grado. Recuerdo que me encerraron en el baño y yo tocaba y tocaba, ¿verdad? Y tiraron cohetes. No, o sea, solo me encerraron, me echaron pasador y yo vaya a tocar y tocar y con aquella angustia de que ya iba a ser, porque eran como yo salía del colegio a las 11:45 y eran que quizás 5 faltaban, ¿verdad? Entonces yo estaba con aquello que se iban a ir todos y que me iban a dejar y que nadie me escuchaba. Pero, o sea, al final, pues, la maestra me llegó a abrir, quizás entre otros niños le dijeron, pero ya después en mí estaba ese miedo, o sea, ya estaba grande, ya tenía 12, entonces, pero yo después yo no quería ir sola al baño porque estaba ese temor que otra vez me dejaran encerrada. Recuerdo que también una compañera, a ella le pusieron chicle, pero ella se puso a llorar de lo mismo, ¿verdad? Entonces recuerdo que su mamá llegó a hablar con los directores, que por qué permitían esto, y la verdad que entre muchos niños que hicieron eso, al principio les dio risa, pero cuando ya vieron que la niña empezó a llorar de preocupada, ya fue como que ellos tuvieron miedo y se afligieron, ¿verdad? Por lo que iban a decir. Y ya quizás entre más de alguno de ellos sí le dio aquel sentimiento de que la niña se había puesto a llorar por culpabilidad de ellos. Sí. Pero es así como quizás en pequeñas cosas se va creando eso, ¿verdad? Pero muchas veces dejamos pasar cosas que para otros son bastante significativas y que dejan algo marcado en ellos. Sí, fíjate que pues a todos creo que nos tocó vivir y ver esas partes. Por ejemplo, yo recuerdo que estábamos en el salón de clases y había un compañero que siempre era como bien extremo. Cuando veía que alguien se iba a sentar en una banca, él quitaba la banca. Entonces, en esa ocasión nos tocó ver cómo él quitó la banca y la compañera sintió la confianza, o sea, no sabía, no vio. Sí. Y se cayó y se golpeó la cabeza y empezó a llorar. O sea, pero fue bien feo ver la caída y el golpe. Todos nos asustamos, estábamos pequeños. Sí. Nos asustamos, pero el más asustado fue él, porque reconoció que lo que había hecho era grave. Ajá, porque ella empezó a llorar, sí, y hasta se le hizo una abertura en la cabeza. O sea, no fue nada grave, pero hubo un poco de sangre y eso, quieras o no, pues fue un trauma para todos porque vimos una acción bien fuerte y que en el momento dijimos, esto no está bien. Porque era como, ya sabíamos que era una práctica que el compañero hacía y era como lo tomábamos a broma y todos habíamos pasado por eso. Y que sabía que iba a tener su consecuencia, por eso quizás también de alguna manera se preocupaba. Pero imagínate que todas las veces anteriores habían sido como cosas bien leves y realmente todos los compañeros habíamos pasado por ello. Pero esa vez se convirtió en algo más grave. Entonces la llevaron a la clínica, a la unidad de salud y ya se involucró dirección, los padres y entonces se hizo un problema bastante grande porque hasta hablaban de demanda, pues. Imagínate, sí, a raíz de la práctica de un bullying. Sí, y quizás muchas veces lo que se inicia con una pequeña broma, sabemos que eso va a tener un resultado bastante grave. Entonces, es de tener mucho cuidado también cuando nosotros decimos, solo le vamos a mover la silla o solo va a hacer algo por hacerle la broma, pero no sabemos cuánto le va a afectar a esta persona y que muchas veces por una broma salen los accidentes que pues muchas veces, como tú ya decías, pasan estas cosas donde salen heridos o muchas veces salen con algún otro dolor, ¿verdad? Sí, fíjate que es bien importante que hoy en día todo mundo, los padres sobre todo y también quienes tenemos sobrinitos o hermanos, nos documentemos sobre el tema. Sí. Porque de repente puedes tener en tu familia a un pequeño que puede ser victimario. Así o es. Puede ser víctima también. Entonces, ¿cómo lo vas a saber identificar? Pues obviamente por sus actitudes o las alertas que de repente te dicen en el colegio, en la escuela. O cuando ves cómo juegan con su grupo de amigos. Entonces, sí, saberlo identificar a tiempo y tratar de parar, de frenar esa práctica. Sí, igual como mencionábamos, está el bullying sexual. Es uno de los quizás más problemáticos que hoy tenemos hoy en día y en los cuales también están esos pequeños avisos para los padres, preguntarles. Yo recuerdo que mi mamá me decía, usted no tiene que dejarse tocar por nadie.
si le tocan algo, avíseme, si le tocan sus piernitas, avíseme. Entonces también tiene que ver mucho con el papel que juegan los padres en este caso. Sí, fíjate que has tocado un tema que sí también es bien, bien importante hablar, porque el bullying encierra, creo que, demasiados subtemas. Puede ser que un bullying físico, hablas de un bullying sexual, que también puede llegar a acoso y a otras cosas que realmente no están bien. Sí. Imagínate que antes se veía tan normal, por ejemplo, piropear a alguien, pero así de silbarle y decirle cosas aparentemente bonitas. Pero, las bombas que decían en lenguaje. Pero imagínate que la incomodidad que se siente al ser objeto de eso. Yo una vez, te voy a contar... le echaste el piropo a alguien. No. Fíjate que realmente me lo hicieron a mí. Y sentí bien feo. No. Han sido 2 veces en mi vida. Y esa vez tenía 16 años. Entonces, iba yo caminando por la cancha del lugar donde estudiaba. Y habría un grupo de niñas. Eran como 8. Entonces yo pasé y empezaron a decirme cosas. O sea, piropos. Pero créeme lo que me sentí tan cohibido, que en ese momento realmente yo sentí lo que muchas de mis compañeras ya sentían cuando de repente nosotros hacíamos algo similar. Así es. Porque no te voy a decir que estuve exento de eso. O sea, sería pecar de moralista que te dijeran, no lo he hecho. Porque en mi época de estudio, claro, lo hacíamos. Era una práctica común. Ese día, cuando a mí me pasó, realmente me sentí apenado conmigo mismo. O sea, fue algo... Sí. Fue una cosa tan fea que no sabía qué hacer. No sabía ni cómo caminar. Porque me sentí realmente incómodo. O sea, en lugar de reírme... O sea, yo quería como entre reírme o decir algo. Y no pude hacer nada. Entonces solo pasé y realmente me sentí mal. Porque no estaba acostumbrado a eso. O sea, es bien raro que una mujer o un grupo de mujeres le hagan piropos a un hombre. Pero... creo que si lo hicieran más seguido... ya fuera algo normal. No. El hombre sentiría lo que ustedes en algún determinado momento sienten, que es... uno siente esta pena con uno mismo. O sea, es bien raro identificar eso. ¿Crees que te trae el mundo en ese pequeño momento? Yo en ese momento iba caminando, pero yo quería que la tierra se abriera y me tragara, porque me dio pena. No sabía cómo reaccionar ante eso. Y pues bien raro, porque prácticamente los hombres somos como más cara dura. y en esos momentos es como, no me importa. Pero fíjate que fue tanta la intimidación que ellas hicieron, porque eran 8 muchachitas diciendo cosas entre bonitas y vulgaridades. pero creo que me marcó en mí un cambio. Dije yo, o sea, esto es lo que sienten ellas. Sí. O sea, empáticamente, en ese momento yo estaba siendo víctima de un acoso que los hombres no estamos acostumbrados, pues. Porque realmente se dice que son los hombres quienes acosan. Pero también hay acoso de mujeres hacia hombres. Y... bueno, lo viví ya grande también. y volví a sentir eso, fíjate. Sí. Cuando estaba joven. Entonces, vaya, esa práctica, imagínate. Si no la llegas a sentir, si no llegas a ser empático, lo seguís practicando, lo seguís haciendo. Y no te das cuenta que estás siendo victimario. Y no te das cuenta del daño que le estás haciendo a la otra persona que está recibiendo eso que vos estás practicando. Sí, la verdad que es... pues hoy en día, como mencionabas, en las niñas es más que todo a las niñas es quienes se les dice, ¿verdad? Y para nosotras es muy incómodo, como mencionabas, nosotras no queremos ni pasar por ese lugar, ya eso se está formando un acoso sexual y son una de las problemáticas y de las diversidades que encontrábamos que tiene el bullying. Sí, fíjate que estaba leyendo también que parte de este problema es que quien practica el bullying es porque no tiene empatía. Entonces, imagínate, y eso viene de hacerte conciencia en el hogar, pues, o sea, empezamos con los hermanos. Sí. Si siempre hay uno que es como el más débil o la más débil y a quienes molestan los demás, si son 3, si son 4 y empezando partiendo de ahí, imagínate.
el no generar esa conciencia de ponerte en los pies del otro. Ya. Podcaster al aire. Podcaster al aire. Siempre hay uno que es como el más débil o la más débil, y a quienes molestan los demás, si son 3, si son 4, y empezando partiendo de ahí, imagínate, el no generar esa conciencia de ponerte en los pies del otro, ya, y de que vas a sobrepasar porque naciste más fuerte o porque naciste más bonito o más bonita, y el otro es, siempre hay un agraciado y un desgraciado. No, pero también vamos en esa parte, porque bueno, somos 3 hermanas y quizás de las más fregonas soy yo, entonces a la mayor yo le digo sus cositas, ¿verdad? Le hace bullying. Pero ahora que tú tocas eso, pero es bien importante cuando vos decís, o sea, tener el valor de decir, mira, no digas esto porque a mí no me gusta, y si yo te digo esto y empiezas a sacarte tus defectos, vos caes al 20 y decís, hey, es cierto, la estoy regando, ¿verdad? Porque en una ocasión así fue, yo le estaba diciendo sus cosas y me dijo, mira, no me andes diciendo así porque a vos no te va a gustar que yo te diga esto, lo otro y lo otro. Y yo así como, ni modo, sí, tenés razón, discúlpame. Y como mencionabas, esto se está practicando, se debe practicar dentro del hogar con los mismos hermanos e incluso a veces con hijos. Yo he escuchado hijos hacia padres que le están faltando, ese ya es falta de respeto. Pues son tus padres, sea como sea, si algo no te gusta, tu deber es aceptarlo porque lo son y no los puedes cambiar. Entonces, incluso desde ahí ya se tiene que practicar ese respeto de padres e hijos. Entonces, debemos cuidar esa manera, en la familia debemos saber los límites que hay que llegar y decir, mira, no me gusta porque tú estás haciendo esto, me estás haciendo sentir mal, y si yo te digo esto y lo otro, tus defectos, a vos no te va a gustar. Entonces, eso que mencionaste sí es una parte muy importante. Sí, imagínate que a veces nosotros somos tan astutos que identificamos exactamente los puntos débiles de la otra persona. Y te hablo de cosas que llevan a la parte psicológica. Sí. Por ejemplo, yo sé que mi hermana mayor pues vulnerable a que le diga palabras fuertes, entonces por ahí la voy a atacar. Sí. O ya sé cuáles son sus defectos, entonces por ahí la voy a atacar. Yo en determinado momento lo hice también con mi hermana mayor, fíjate, o sea, era como ella era como muy a lo físico, pero yo era muy a lo mental. Entonces era como si yo sentía que ella me iba a agredir, porque entre hermanos entre hermanos siempre hay peleas. Entonces sí, ella era como se iba por los golpes, y yo siempre era bien resistente a eso o me escabullía, pero la atacaba mentalmente, psicológicamente. Sí. Era como le daba los puntos donde ella sabía que estaban donde yo sabía que le iban a doler. Sí. Imagínate que eso, o sea, una vez me llegó a decir, preferiría que me golpearas a que me dijeras esto, porque era un golpe psicológico bien fuerte. Mira, cuando ella me dijo eso, realmente yo paré. Sí. Creo que ambos paramos y reconocimos que estábamos obrando mal, porque ya ella pues ya no era era su moral la que estaba, su autoestima la que estaba siendo dañada. Sí, como dicen, a veces las palabras son las que duelen más que un golpe. Sí, y bueno, y lo importante también de reconocerlo, porque yo en ese momento... Y saber respetar también. Sí, yo en ese momento cuando la vi realmente mal, yo dije, esto ya se salió de contexto, ya no es una broma, sino que ya es... Ya le estás causando ya su es daño. Un golpe psicológico bien fuerte, entonces, no, entonces debo de parar. Entonces, llegamos a un acuerdo, fíjate, y ya estábamos un poco grandes, y fue a eso, pues no atacarnos psicológicamente con los puntos débiles que ya sabíamos cada uno del otro, y pues qué bueno que fue así, ¿verdad? Llegamos a un consenso. Pues ahora lo veo yo bien maravilloso. Pero realmente en ese momento era como, ya habíamos identificado, yo identifiqué un problema y no me gustó verla mal, porque dije, estoy atacando a mi hermana, no es posible. Aparte de que ya se había salido del juego normal, porque uno entre hermanos siempre molesta. Sí. Y habíamos llegado a un daño. Entonces, identificarlo creo que fue importante. Y en ese momento yo me puse en los zapatos de ella y pues decidí ya no hacer esa parte, de no tocar esos puntos. Entonces, no lo dijo nadie, porque realmente era algo que teníamos entre nosotros. Mis padres ni se dieron cuenta.
Pero sí lo hablamos y llegamos a ese acuerdo. Imagínate que fuera así, pues en todos los casos, de tener un poquito de empatía, y decir, no, aquí hay algo malo. Desde que ves que hay una reacción física negativa y parar. Sí, la verdad que eso es muy importante, saber cómo vamos a hacer daño a la otra persona, cómo vamos a afectarla, porque muchas veces estamos dañándola psicológicamente, ya muchas veces crean ese miedo y crecen así. Pueden crecer con ese miedo, que no van a sentir estabilidad tampoco con otra persona. Más que todo, a veces las señoritas, pues está ese miedo quizás de la autoestima, y muchas veces eso llega a afectar tanto, quizás cuando ya llegan a 25 años, eso ya les genera esa inseguridad. Entonces es de saber también cómo se va a sentir la otra persona y tener la empatía, como tú ya lo mencionaste. Sí, acuérdate que hay daños también irreparables. Sí. Hay daños psicológicos que realmente o cuesta mucho o nunca los llegas a superar. Entonces, y parten de una cosa tan pequeña. Sí. Y de un cúmulo de cosas más pequeñas, y se van uniendo hasta que ya tienes un problema realmente grande. Y si no tenés la capacidad de saber pedir ayuda, eso va a desencadenarse en problemas de salud o hasta la muerte. Así es, Alex. La verdad que es de saber informarse bien cuáles son esos daños que pueden ocasionar a otras personas, cuáles son esos signos en los cuales debemos estar muy atentos en nuestros hogares de que las personas o los hijos, en este caso niños, están siendo confrontados en este problema que se están viviendo día con día dentro de sus hogares, muchas veces porque hay niños pues que pasan quizás todo el día con sus niñeras, y quizás los padres ni se dan cuenta que también pueden estar afectándose ellos dentro del hogar con otra persona, pueden ser afectados en esta manera del bullying y en sus hogares. Sí, y fíjate que también yo he estado estudiando, han habido casos de hijos que son víctimas de bullying por los padres. Sí. Entonces, imagínate hasta el punto en que se llega, que de repente el padre o la madre, por decir, yo soy llevadero con mi hijo, entonces empieza a molestarlo. A fregarlo. Ajá, entonces, y realmente quizás no se dan cuenta que el niño o la niña, por no faltar el respeto o por miedo, muchas veces no ponen un hasta aquí. Sí. Entonces se va creando un problema también, y quizás el padre ni lo ha identificado, pero es bullying. Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer en esa parte? Creo que es bien importante ahora con toda la tecnología y que la información está a la mano. Buscar autoayuda. Imagínate, sí. A veces si no tenemos la valentía o la capacidad para decir, ayúdame, pues existe la autoayuda. Podemos ayudarnos a nosotros mismos. Buscas información en internet, cómo solventar ese problema de depresión, o si identificaste que estás en bullying, cómo salir de eso, cómo buscar una ayuda a eso. Entonces existe eso también. Nunca estamos solos. Creo yo que realmente siempre hay alguien que te ayuda, o que incluso muchas veces yo recuerdo de las niñas que quizás, como te mencionaba, que le habían puesto el chicle en el pelo, tenían su amiguita y ella salió con ella y la acompañó hasta el baño a que se limpiara, y la estaba contemplando, que no siguiera llorando, pero ya después ellas siempre habían sido tan unidas que en los recreos andaban juntas, y fue tanto el apego, o más bien su amistad, que la niña decidió sentarse detrás para de alguna manera cuidarla. Entonces, como tú dices, nunca estamos solos, siempre hay alguien que te está ayudando, siempre hay alguien que está cuidándote, en ese sentido que muchas veces la otra persona ya echó de ver que tú estás siendo abusado en cualquier parte emocional, física, y ya esa persona te está brindando un apoyo. Desde ahí, déjame decirte que no estás solo. Sí, y también te lo decía porque creo que la mejor ayuda es la que nosotros nos podemos dar a nosotros mismos, valga la redundancia, es una autoayuda. Sí. Imagínate que es tan fácil como, o sea, yo lo voy a decir así, como darse paja a uno solo. Es como te mentalizas en que sos fuerte, o en que
tenés el valor de pedir ayuda. En el caso de que identificás que estás totalmente encerrado y que no hay para dónde, y te mentalizas, hay un problema, puedo pedir ayuda, claro que lo puedo hacer, y tomar el valor para hacerlo. Así es. Desde el momento en que te estás dando esa autoayuda, diciéndote, puedo pedir ayuda, entonces puedes buscar a alguien de confianza o a una persona profesional. Ahora hay tantos psicólogos que ponen en sus servicios pues a la mano, y están en todas partes. Partiendo de ahí, es cierto, nunca estamos solos, siempre hay una mano amiga, siempre tenés a alguien de confianza, o un familiar, o un amigo, pero creo que la mejor compañía, la mejor ayuda es la que vos te puedes dar a vos mismo, pues. Entonces hay que creer en eso, hay que creer en nosotros, en que podemos dar ese paso de solventar ese problema, si es que lo estamos viviendo, o de buscar la ayuda, porque no tiene nada de malo buscar ayuda, es simplemente que identificaste un problema y que sabes que no lo puedes hacer solo, entonces tenés que apoyarte de alguien más. Así es, Alex, la verdad que, pues, como ya dijiste, si alguien está pasando por este problema, ya están los psicólogos, hay personas también que tienen como ciertos clubs, se puede decir así, donde comparten también personas que han pasado por este proceso, comparten sus experiencias, qué cosas les ayudaron a salir de este problema, y ahora son esas personas que ayudan a otros para saberlos enfrentar. Entonces están como esas reuniones pequeñas donde pues hablan sobre cómo ellos fueron afectados, de qué manera, y eso también te ayuda para que muchas veces tengas el valor de decir, yo estoy siendo afectado en esto y en esto, y quizás también por el temor de expresarlo muchas veces no lo cuentan, quizás a sus parejas o a sus padres. La verdad que son como talleres bastante importantes. Sí, y creo que pues lo que vos decías es bien importante, de contar lo que está pasando, sí. Buscar la ayuda. No quedarse callado. Porque hoy en día pues es tan fácil decir algo si no lo puedes pues hablar, puedes expresarlo a través de un mensaje o de cualquier cosa. La verdad es que todo lo que te lleve a solucionar ese problema o a decir un hasta aquí es válido, sin usar la violencia y sin ser igual a lo que estás pasando. Así es, no tener esa mentalidad de que si él me hizo eso, yo se lo voy a regresar mañana o lo voy a hacer con otra persona, porque hay que romper esos ciclos. Uh-huh. Y también identificar que el bullying se da en todas partes, a todas las edades. Entonces sí. Nadie está exento de pasar eso o de convertirse en victimario, muchas veces sin saber. Puedes estar adulto y estar en tu zona de trabajo y convertirte en alguien que practica el bullying o en alguien que recibe eso también. Sí, Alex, la verdad que sí, hoy en todos lugares se está dando esto, pero es muy importante saber cuando también otra persona, y tenemos que tener ese valor de decir, mira, no me está gustando cómo estás haciendo las cosas, me estás tratando mal y yo me siento mal. Es importante también hablarlo y ponerle un alto. Como dicen, nomás empiezan las cosas, nomás se está dando ese problema, es importante ponerle un alto y para que las cosas no lleguen a más. Sí, creo que todo está en la prevención, en saber documentarse, darse cuenta que hoy ya tiene nombre esas prácticas que antes eran bien normales y que ahora pues estamos tratando de erradicar porque se le pone más atención a la salud mental. Esa es una gran ventaja, que ahora pues mantener esa salud mental es súper importante en todos los lugares, en el trabajo, en la casa, en las instituciones donde estudias, y practicarlo. Bien, Alex, la verdad que es un tema bastante amplio, siempre nos quedamos como a corto, pero pues la verdad que, como ya decías, están las herramientas donde podemos investigar, donde podemos aprender mucho también. Si usted se ha quedado con alguna duda, también puede irse a San Google sí. a sacar sus conclusiones también. Y pues si usted no ha pasado por este problema, qué bueno, pero si usted sabe de otra persona que lo está pasando, muchas veces es bueno acercarnos quizás a las personas que tienen niños o trabajan con niños, acercarnos, y si vemos más algún
alguna señal que en ellos no es normal, que ya no es normal, es bueno acercarnos con una confianza, tratar de llegarles como siendo amigos para poderle brindar esa confianza y que el niño pueda hablar también. Sí, hay que aceptar la ayuda, buscar la ayuda, y esto no tiene límites de edad. Puede ser un niño, un adolescente, un adulto, porque nadie, lo decíamos anteriormente, nadie está exento de sufrir bullying. Así es. Así que bueno, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos en este nuevo capítulo y ha sido un gusto poder compartir contigo, Alex. La verdad que siempre aprendemos mucho, yo aprendo mucho también de ti, tu manera de pensar también o tener tus conceptos acerca del problema o de los temas que hemos llevado a cabo durante estos episodios. Gracias, Katy, para mí también un gusto, y pues crear conciencia en la población es como pues nuestra mayor meta. Nosotros traemos acá temas a la mesa, los discutimos, cada quien saca sus conclusiones, pero el espectador, el oyente, es quien también se hace su propio juicio sobre esto. Así es, y pues recuerden buscarnos en Facebook como Canal 29, donde nosotros estamos pasando estos podcasters cada miércoles y también los sábados en reprise a la 1 de la tarde. Okay. También recuerde buscarnos en Instagram como @podcaster_sb. Sí, y hay una plataforma en YouTube, un canal en YouTube que es ANZ Media SB, donde también puede disfrutar del contenido de podcasters y de la demás programación que pasamos acá en Canal 29. Así es, muchas gracias por acompañarnos y esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.